Queridos amigos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, en este primer día de la semana, domingo 29 de septiembre, ya estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Tenemos un tema interesante que iniciamos ayer en horas de la tarde sobre el santuario celestial, con un verso a memorizar: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Eso se encuentra registrado en el libro Primero de los Reyes, capítulo 8, verso 49. Es el versículo que tenemos de tarea para memorizar. Ya en el día de hoy estaremos hablando sobre la residencia de Dios. Vamos a permitir una vez más el saludo cordial afectuoso que hacen nuestros invitados siempre, el doctor Enrique Báez, quien es el invitado durante todo el trimestre, y quisiéramos saludarle con afecto sincero y decirle gracias una vez más por aceptar la invitación de estar con nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Saludos a todos nuestros oyentes que una vez más se dan cita para estudiar juntos la palabra de Dios. Saludos, Pastor Scroggins. Es un placer de nuevo estar aquí para que sigamos aprendiendo juntos a los pies del Señor. Es importante cada vez que nosotros vamos a abrir la Biblia, asegurarnos de la participación divina, el Espíritu Santo, quien es que nos ayuda a entender su palabra, la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos inmersos en este trimestre en el estudio del santuario celestial. Por eso la insistencia de que permanentemente el Espíritu Santo nos esté guiando. Gracias por este privilegio y esperamos que el tema de hoy sea un tema de mucha bendición. Oriéntanos con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la residencia de Dios. Pastor, sería importante que pueda explicarnos qué enseña la Biblia sobre el santuario celestial. Ok, Pastor Scroggins, aprecio tu pregunta. Pienso que sería bueno ubicarnos bíblicamente de la importancia de esta doctrina. Si bien nosotros estudiamos muchas otras doctrinas en la palabra de Dios, la palabra de Dios enfatiza desde el principio hasta el final la doctrina del santuario. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros vamos a los primeros libros de la Biblia, que son referidos como el Pentateuco, me refiero a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, solamente en esta primera sección de la Biblia, nosotros tenemos un promedio de 45 capítulos que hablan específicamente acerca del tema del santuario. Puede ser sorprendente para algunos amigos que nos escuchan, pero como mencionamos ayer, los primeros capítulos de la Biblia no solo hablan de la creación, claro, hablan de la creación del primer santuario terrenal, que es el Edén. Si nos movemos más adelante al libro de Éxodo, ustedes recordarán que toda la última sección del libro de Éxodo, específicamente los capítulos 25 al 40, todo habla acerca de la elaboración, construcción del santuario terrenal o el santuario del desierto. Uh-huh. Usted prosigue y continúa leyendo la Biblia y usted se encuentra con el tercer libro de la Biblia, que del principio al final es el manual de cómo se elabora en el santuario, cómo se realizan los sacrificios, todo el sistema de purificación. Todo el libro de Levítico tiene que ver con el santuario. Usted se mueve al libro de Números, usted se va a encontrar con varios capítulos de nuevo hablando de la importancia del santuario, la ordenación de los sacerdotes al ministerio del santuario, y el libro de Deuteronomio no es excepción. Es decir, usted va a encontrar cómo la Biblia dedica tiempo y dedica capítulos para hablar sobre este tema. Pero usted sigue leyendo la Biblia y el libro primero de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, usted va a encontrar que lo que gira en el centro de estos relatos es la construcción del templo de Salomón.
Precisamente el versículo para memorizar de esta semana está en el libro Primero de Reyes, y todos los planes que David realiza, cómo Salomón dedica el templo. Así que el santuario, la teología del templo es primaria. Usted va a Crónicas y usted va a encontrar cómo el templo es destruido, debido a que el pueblo de Dios se aparta de él, como el pecado, como los invasores vienen, destruyen el templo terrenal, la morada, el lugar donde el nombre de Dios se había establecido. Usted va a Esdras y Nehemías, usted encuentra el afán espiritual de los líderes para que se reconstruya de nuevo el templo. Así que de principio a final en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que la teología del santuario está en el corazón de las enseñanzas bíblicas. Pero si usted se mueve a los salmos, ¿qué decir de los salmos? Uh-huh. No podemos olvidarnos de los salmos. Es así. Los salmos, ese es el linario del santuario. Allí el salmista alaba a Jehová por su misericordia, por su perdón, porque Él es el creador. Y muchos de los salmos eran utilizados precisamente en el contexto del santuario. Puedo recordar uno de los salmos, Salmo 24, que es un salmo muy leído que habla acerca de que Jehová es el Rey de Gloria. Abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero las puertas a las que se está refiriendo es el santuario terrenal, con una alusión al santuario celestial de seguro. Usted va al libro de Ezequiel y usted va a encontrar los primeros capítulos de Ezequiel del 1 al 10 que corresponden a los últimos capítulos del 40 al 48. Todo habla acerca de la construcción de un santuario, una visión especial. Es decir, usted va a notar que la Biblia está hablando de este tema porque es importante. Usted va a Daniel, usted va a encontrar la purificación del santuario, el templo que es destruido, como Daniel está orando a Dios para que se reconstruya el templo. Así que no es excepción, ya sea en el Pentateuco, ya sea en los libros históricos, ya sea en los salmos, ya sea en los profetas, el santuario ocupa un lugar central. Pero eso es solo el Antiguo Testamento, Pastor Scroggins. Sí. La verdad que estoy impresionado. Son informaciones que uno, cuando está estudiando el Antiguo Testamento, se encuentra con ellos, con esas informaciones. Y entonces dice, ahora con esos comentarios, óyeme, si hay tantas referencias en el Antiguo Testamento sobre santuario, es que Dios tiene un plan, un proyecto especial para que la gente estudie sobre santuario. Y uno piensa, pastor, que dentro de las informaciones que tenemos, todo lo que tiene que ver con ese plan, ese proyecto de redención, de salvación, está incluido entonces ahí en el santuario. Si todos los libros del Antiguo Testamento hablan de santuario, uno debe prestarle mucha atención a lo que Dios está tratando de decir a través del mensaje del santuario. Claro que sí, y no vamos a poder comprender el ministerio de Jesús aparte de la doctrina del santuario completamente, si no prestamos atención aún lo que el Nuevo Testamento hace, la continuidad de la doctrina del santuario en el Nuevo Testamento. Solo por recordar un pasaje que es conocido por todos nosotros, me refiero al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 14. Allí se declara que Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo que se utiliza en el griego es precisamente la palabra tabernacular, que es un término que se desprende de la presencia de Dios ubicada en el santuario en Éxodo capítulo 25. Es decir, Cristo vino, habitó entre nosotros. Y es importante tal vez hacer una diferenciación en lo que nosotros podemos tener hoy en día con el concepto de habitar. Me explico. Cuando alguien dice voy de campamento, llámese a una actividad de fin de semana, la persona con esto da a entender que es una morada transitoria, porque él va a acampar, él va a visitar las montañas y él utiliza una carpa para acampar. Pero este no es el concepto del cual se está refiriendo ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento o el Nuevo habla de que Dios habitó, tabernaculó, acampó con nosotros o acampó con su pueblo, no se está refiriendo a una idea transitoria, sino que es una morada permanente, que hoy muy bien es ilustrada por los beduinos
que todavía siguen habitando en carpas o en tiendas. Es decir, el lenguaje de acampar que Dios está utilizando es su deseo de estar en medio de su pueblo de forma permanente. Y ese medio fue posible a través del santuario. Voy a preguntarle, porque veo que ha hecho mucha insistencia en el verbo tabernacular, y cuando cita, por ejemplo, San Juan 1:14, que Cristo tabernaculó o habitó entre nosotros, esto quiere decir que no solamente en el Antiguo Testamento Dios, cuando le prometió a Moisés que iba a habitar entre ellos, de acuerdo al libro de Éxodo 25:8, también cuando Cristo llega a la tierra, entonces está haciendo el compromiso de habitar permanentemente en nuestra tierra. No específicamente de habitar permanentemente en nuestra tierra, pero si recordamos el verso, Pastor Scroggins, el texto habla que se hizo carne. Uh-huh. Cuando el apóstol está hablando que él se hizo carne, conecta la encarnación con el concepto de morada permanente. Es decir, Él asumió nuestra naturaleza humana de forma permanente. Él se identificó con nosotros de forma permanente. Y aunque físicamente hoy nosotros no podemos tocar a Jesús, sí podemos experimentarlo porque el Espíritu Santo continúa la presencia permanente de Dios hoy con nosotros. Y es lo que precisamente podemos entender en el concepto del santuario, porque proveía un espacio donde se disfrutaba y aún se sigue disfrutando la presencia de Dios. Entonces esta continuidad debemos verla de acuerdo a lo que él mismo señaló cuando dijo: me voy, pero le envío otro consolador que estará con ustedes para siempre. Así es. Y es precisamente el concepto que vamos a encontrar resaltado en el resto del Nuevo Testamento. Cristo está con su iglesia. Nosotros, Pastor Scroggins, nunca vamos a encontrar los discípulos luego que Jesús asciende al cielo, cabizbajos, lamentando que Él se fue. Nunca vamos a encontrar ese cuadro. ¿Por qué? Porque ellos estaban disfrutando la presencia de Jesús mediante el Espíritu Santo. Uh-huh. Así que esa iglesia que Jesús establece es la iglesia por la que Él ministra, que muy bien se presenta en el libro de los Hebreos. Es la iglesia en la cual Él se mueve, como es presentado en el libro del Apocalipsis. Así que desde Génesis al Apocalipsis, la doctrina del santuario es presentada con tanta insistencia que nosotros, si la estudiamos, vamos a ser beneficiados. En otras palabras, Dios dedicó mucha sección de su palabra a esta importante doctrina del santuario, porque a través de ella nos recuerda que a pesar del pecado, Él está con nosotros. Él está dispuesto a auxiliarnos, a perdonarnos, a salvarnos y a hablarnos desde el santuario. Muy bien. Estaba revisando aquí sobre la parte que tiene que ver en el domingo, donde dice la residencia de Dios, y el concepto del autor es recordando lo que nosotros estábamos estudiando, o más bien nosotros debemos recordar lo que estábamos estudiando ayer, que es parte de la introducción del tema de hoy, donde se habla sobre la omnipresencia de Dios. Y esto, Pastor Báez, nos hace recordar mucho esa insistencia, después que usted señalara San Juan 1:14, la presencia de Cristo y que se hace permanente mediante el Espíritu Santo. Esa omnipresencia de la cual estuvimos hablando el sábado y ahora estamos retomando, tiene que ver con la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso se dice que Dios es omnipresente. Dios es espíritu, su naturaleza es espíritu. Uh-huh. Lo cual produce en nosotros muchas preguntas sin respuestas. Pero me gustaría guiar a nuestros amigos oyentes una vez más al texto que hemos estado citando del primer libro de los Reyes, el capítulo 8. Ese capítulo de este libro habla precisamente de la dedicación del templo construido por el rey Salomón. Y cuando Salomón está dedicando el templo, es un hermoso capítulo que no tendremos oportunidad de leerlo completamente acá. Pero a mí me gustaría al menos resaltar
algunas de las expresiones utilizadas por el rey Salomón cuando él estaba dedicando el templo. Él dice en el capítulo 8, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Él hace la pregunta. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y entonces él continúa diciendo, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Alguna explicación sobre este pasaje de la Biblia? Porque Dios no puede habitar, o Dios no habita en templo construido por mano de hombre. Lo que Salomón está recordándonos es la realidad de que la presencia de Dios no puede estar limitada a un solo lugar. Me explico. Dios decidió colocar su nombre en el templo o el santuario terrenal, lo cual era evidencia de su presencia o de su morada eterna, que era en el santuario celestial. Si el contexto bíblico nos está presentando que a pesar de que la manifestación de Dios es visible en el santuario terrenal, su morada eterna está en los cielos. Es un concepto que va a desafiar nuestro entendimiento. Y es necesario al menos recordar que lo que Dios estaba haciendo con Israel era darle la oportunidad de que ellos vieran que Él era un Dios accesible. A pesar de que Él es un Dios trascendental, que no está limitado a un espacio físico específico, su morada es en los cielos. Él se hizo accesible con el concepto que hoy los teólogos utilizan, se hizo inmanente al alcance del pueblo, de tal forma que el pecador podía ir al santuario y entender que la presencia de Dios estaba allí. En otras palabras, el santuario terrenal era la equivalencia a la morada eterna de Dios en los cielos. En este caso, y qué bueno que usted ha estado aclarando el concepto, no debemos limitar nuestra definición de que Dios está allí en un lugar solamente, sino que su presencia, y cuando estaba citando lo que Salomón dice de que quien habita o está por encima de los cielos, de los cielos, y todo eso para hablar sobre la omnipresencia de Dios, esto nos hace pensar que aunque Él tiene una morada especial ahí en el cielo, también nosotros tenemos la misma facilidad para acercarnos a Dios que está en el santuario celestial. ¿Podemos nosotros, pastor, acercarnos a Dios estando Él en el santuario celestial? Es precisamente lo que resalta el rey Salomón en la dedicación del templo. En el mismo capítulo 8 del primer libro de los Reyes, si leemos, por ejemplo, en el versículo 39, el rey Salomón dice, tú oirás en los cielos. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Es decir, el israelita podía ir al templo a llevar su sacrificio, a buscar la presencia de Dios. Y ellos reconocían que su morada eterna desde los cielos, Él escucharía. Y entonces el versículo 43 añade, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada. Y es el mismo concepto que está en nuestro texto clave de la semana. Tú oirás en los cielos, en el versículo 49, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. En otras palabras, aunque su morada eterna está en los cielos, Él está al alcance nuestro aquí en la tierra. Es como si dijéramos, si quisiéramos aplicar el concepto de Emmanuel. Es lo que el profeta Isaías enfatizó. Emmanuel, Dios con nosotros. El santuario terrenal es Dios con nosotros, porque Él se hizo accesible a nosotros a través de este sistema de adoración. Bien, entonces el apóstol de los Hebreos, cuando está presentando su sermón allí, lo que quiere es resaltar esa idea que ya nosotros, aunque no tenemos el santuario terrenal,
tenemos la oportunidad de accesar directamente a Dios sin necesidad de ese santuario terrenal que ya no existe. Entonces tenemos la libertad de ir libremente a Dios y a través de la fe contemplarle realizando su labor de salvífica a favor de los seres humanos. Claro, y pienso que sería propicio recordar lo que el autor del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos el capítulo 8, nos ayuda a comprender mejor este concepto. Pienso que antes de leer este versículo, al menos es bueno mantener o recordar el concepto a nuestros oyentes. Uh-huh. El santuario terrenal es una respuesta a la necesidad de encuentro entre Dios y el hombre. La verdad es que escuchar estos conceptos nos ayudan a afianzar nuestra confianza en Dios y pensar que aunque Él mora en forma especial en el cielo y decidió habitar entre los hombres a través del Espíritu Santo, Pastor Enrique Báez, hay algo como que podría a uno mortificar. Siendo que Dios está en todo el universo, Dios es grande, ¿se ocuparía Dios realmente para escuchar las necesidades del ser humano en términos espirituales cuando uno está ansioso? Si podríamos utilizar el término, o más bien cuando uno está deseoso de encontrarse con Dios. Dios está a nuestro alcance todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, siempre dispuesto a escuchar nuestros ruegos y súplicas. Y como dijo el sabio Salomón, Él escucha desde el cielo. Él escucha desde el cielo y actúa. Uh-huh. Es decir, Él no solamente escucha nuestras súplicas, sino que Él actúa para beneficio nuestro. Él tiene la respuesta que nosotros buscamos. Y es precisamente lo que se elabora en el capítulo 8 de Hebreos, versículos 1 y 2. Ahí leemos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si mantenemos presente que el sacerdote oficiaba como un intercesor delante de Dios por el hombre, vamos a entender mejor el concepto de que ahora nuestro sumo sacerdote, quien es nuestro Señor Jesucristo, intercede para nuestra salvación. Cada vez que nosotros vamos a Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de accesar y beneficiarnos del ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mora en el santuario celestial y Él ministra a los pecadores desde el santuario celestial. Qué privilegio tenemos de acercarnos a Dios con esa seguridad, esa confianza de que Él nunca está tan ocupado. Él nunca va a rechazar a aquellos que con un corazón sincero se dirigen a Dios allí en el santuario celestial, tal como lo enseña el apóstol de los Hebreos. Y sería interesante, a manera de resumen, uno tomar esta pincelada que aparece en la guía de estudio, donde se nos dice que tenemos que admitir que estamos limitados en nuestra comprensión de la naturaleza física de Dios. El espíritu, Él es espíritu como tal, no puede ser contenido en ninguna estructura o dimensión, como bien estaba señalando el doctor Báez. Aún así, la Biblia presenta el cielo y el santuario celestial como lugares reales donde está Dios. Tenemos que llegar a la conclusión de que el cielo y el santuario celestial son los lugares donde Dios condesciende a encontrarse con su creación, y esto es bonito. Este es un mensaje que uno pudiera acumular para el cierre y saber que Dios está al alcance del ser humano, como nosotros decimos normalmente, al tiro de una oración. Así es. Dios está dispuesto no solamente a oír nuestras oraciones, sino venir a nuestro auxilio y a actuar para que seamos salvos en Jesús. Amén. Doctor Báez, el tiempo en la radio se va rápidamente y cuando uno tiene la oportunidad de sumergirse en un estudio tan interesante como es el santuario, pues de verdad que el tiempo se va muy rápido.
Vamos a pedirle que nos dirija en oración para cerrar con este estudio tan interesante. ¿Cómo no? Cerremos nuestros ojos y oremos. Amante Señor, gracias porque además de tu ser un Dios eterno, que habitas en el santuario celestial, estás a nuestro alcance cada día que venimos ante ti. Gracias, oh Señor, porque desde tu santuario celestial, tu morada eterna, tú nos das el perdón de nuestros pecados. Amén. Y queremos rogarte, oh Dios, que cada amigo que nos escucha, tú puedas bendecirlo de tal forma que él pueda entender como nunca antes que tú estás al acceso de todos nosotros. Amén. Que cuando clamamos a ti, tú escuchas nuestras oraciones y tú respondes a nuestro clamor. Bendícenos y ayúdanos a seguir disfrutando de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.